Bien, buenos días, sean bienvenidos al seminario del día de hoy. El grupo número 3 que está conformado por mi persona, Mora Samantha, Kerly Ramírez, Mercedes Race, Vanessa Robles, María Rodríguez, Adriana Romero, Michelle Rosario, Jesús Salazar, Claudia Sánchez y Ricardo Zambrano, quienes somos internos de pregrado de la Universidad de Oriente, cursantes de la rotación de cirugía. Vamos a estar hablando hoy acerca del cáncer de próstata. Entonces, comenzamos hablando acerca de la próstata. La próstata es una glándula que pertenece al sistema reproductor masculino, localizada justo debajo de la vejiga y delante del recto. Ella tiene un tamaño que es como el de una nuez. Bien, ella tiene 4 centímetros de ancho, 3 de alto y 2 de espesor. Bien, viene a rodear una parte de la uretra. Cuando hablamos del cáncer de próstata, hablamos de él como una alteración en el crecimiento y en el desarrollo de las células de la próstata, bien, específicamente en los acinos glandulares, ocasionando que estos se malignicen y que crezcan sin control, formando algunos tumores. Bien, es uno de los tipos más comunes de cáncer en los hombres. Bien, hay algunos, depende también de su configuración histopatológica. Estos tipos de cáncer pueden tener un crecimiento mucho más rápido o mucho más lento, bien, y pueden tener cada uno un tratamiento específico, el tipo de células que lo esté componiendo. Bien, cuando hablamos de la epidemiología, hablamos de que es una patología 100% curable si se detecta a tiempo. Muy bien, es la principal causa de muerte en hombres. Se dice que es la tercera la tercer tipo de cáncer más común en hombres a nivel mundial. Bien, la incidencia de este tipo de cáncer aumenta entre los pacientes de 50 a 70 años. Se diagnostica de una forma más común o con más frecuencia en pacientes de entre 65 a 74 años de edad, y la mortalidad de estos pacientes ocurre con mayor frecuencia en pacientes mayores de 75 años. Donde es más común que este tipo de cáncer realice sus metástasis es en el sistema óseo. En Venezuela se hace importantísimo estudiar el cáncer de próstata porque en el último estudio realizado en 2021 en cuanto a los pronósticos de mortalidad e incidencia de cáncer, se dijo que el cáncer de próstata ocupó no solamente el primer lugar en mortalidad, presentando 3.792 fallecidos, ¿ok? Y además es el cáncer con mayor incidencia, con también el primer lugar, presentando 8.277 casos. Entonces se hace de vital importancia conocer en cuanto al cáncer de próstata, porque no solamente es el primer lugar alcanza el primer lugar en mortalidad, sino también en incidencia. El aumento de la próstata está relacionado con la edad y es producido por un aumento de la patogénesis. Este se desarrolla por la acumulación de alteraciones genéticas que resultan de la proliferación celular. Este tipo de células habilitan en invasión, metástasis y la proliferación a distancia. Entre los factores que aumentan el riesgo tenemos la edad a partir de los 40 años, ya que es raro encontrarlo antes de los 40, pero desde ese momento la incidencia aumenta con la edad mucho más rápido que cuando hay cualquier otro tipo de cáncer. También en la raza afroamericana. Este predomina ya que este tipo de personas tienen más testosterona. En la historia familiar, si es positivo, debe comenzarse una evaluación temprana, por lo menos a partir de los 35 años. En los hombres con algún familiar de primer grado con cáncer de próstata tienen un riesgo de 2 a 3 veces mayor, y los que tienen 2 familiares o más tienen un riesgo de 5 a 11 veces más que cualquier otra población. Los pacientes con sedentarismo, las dietas ricas en grasa, lo cual se explica debido a los cambios hormonales causados por la obesidad, el tabaquismo, los pacientes tienen un riesgo de 2 a 3 veces mayor en comparación con los pacientes que son no fumadores, y cuando existe alguna lesión premaligna. La presencia de células atípicas o displásicas en las glándulas prostáticas conservan el revestimiento basal, y estas se dividen en bajo grado y alto grado.
Los que son de alto grado son los que se consideran precursores de cáncer invasor. En cuanto a la histopatología, vamos a identificar primeramente el epitelio normal de la próstata, que está constituido por un tejido conjuntivo fibroelástico o fibroso, donde están el estroma y las glándulas. También en la histología vamos a identificar 3 zonas concéntricas que van a estar en parte rodeando a la porción prostática de la uretra. Está la zona de transición, que está identificada con las letras TZ. Esta va a contener las glándulas mucosas periuretrales y va a constituir en un 5% ese tejido glandular prostático. Está también la zona central, que está identificada con las letras CZ. Esta va a contener las glándulas submucosas periuretrales y constituye el 25% del tejido. Y por último, la zona periférica, identificada con las letras PZ, que constituye el 70% de ese tejido glandular prostático, porque contiene las glándulas principales, que son las más externas. Esta zona es una zona de importancia porque es la más susceptible a desarrollar carcinomas y procesos inflamatorios. También vemos ahora que las glándulas son las más afectadas, por ello se dan los adenocarcinomas en un 95% y otros subtipos en un 5%. Es característico del cáncer prostático, que es multifocal, que se da en la zona periférica en un 70%, en la zona transicional en un 20% y en la zona central en un 10%. Como podemos apreciar en la imagen del medio de la diapositiva, hay un adenocarcinoma y está en zona periférica. Y en las imágenes de los laterales vamos a ver que las células características de este tejido van a contener núcleos agrandados, abundante citoplasma, las células basales van a estar ausentes y van a tener glándulas de diferentes tamaños, pero con tendencia hacia lo pequeño y hacia agruparse irregularmente. Por eso es que estas glándulas, que crecen entre las glándulas grandes benignas, cuando se pierde la diferenciación de ese tejido, el tamaño se reduce, ellas se fusionan y adoptan una forma de cordón. Hola, mi nombre es Vanessa Robles y les voy a hablar acerca de la escala de Gleason. La escala de Gleason es conocida como un sistema de clasificación para evaluar el adenocarcinoma prostático. Básicamente con esta escala vamos a evaluar 5 grados. Tenemos que, como podemos observar en la diapositiva, en el Gleason 1 nos vamos a encontrar que el paciente con cáncer de próstata va a presentar unas células bien diferenciadas, ya sea porque presentan glándulas uniformes, únicas, con un escaso estroma entre ellas y no se observa infiltración. En el grado 2, o mejor dicho, en el Gleason 2, suele ser similar al grado 1, ya que las glándulas, ya que las células son bien diferenciadas, pero hay una diferencia, que en este caso las glándulas van a presentar algo más de variabilidad en cuanto a su tamaño y en su forma, y a su vez presentan más estroma entre sus células. En el Gleason 3, el tumor suele infiltrarse por dentro y además se va a infiltrar entre las glándulas prostáticas no neoplásicas, siendo de tamaño más pequeño las glándulas que en los grados anteriores. En el grado 4 podemos observar que hay una infiltración del estroma que se extiende entre las glándulas normales y existe una fusión de las glándulas. Por tanto, esto es característico, diferenciador con respecto al grado número 3. Los factores de riesgo del cáncer de próstata: una edad mayor de 50 años, raza afroamericana, dieta alta en grasa, una historia familiar presente, tabaquismo, sedentarismo. La clínica normalmente es asintomática y cuando se presentan síntomas suele ser sinónimo de un estadio avanzado de esta enfermedad. Dentro de los síntomas los podemos dividir en síntomas irritativos como poliaquia, nocturia, disuria, urgencia miccional y hematuria. Síntomas obstructivos como vacilación, chorro débil y goteo posmiccional. Actividad sexual como disfunción eréctil, disminución del volumen eyaculatorio, eyaculación dolorosa o hematospermia. Y entre otros tenemos dolor óseo y astenia. La biopsia por aguja gruesa es el método diagnóstico confirmatorio del cáncer de próstata.
Pero como todo método diagnóstico, es importante que se conozca cuáles son las situaciones en las cuales está indicada esta prueba. Por ejemplo, en primer lugar, está indicado cuando tenemos hallazgos patológicos en el tracto rectal, es decir, la próstata está aumentada de tamaño, está pétrea, está nodular, pero al realizar las pruebas de antígenos prostáticos específicos está arroja valores normales, es decir, valores menores a 4 nanogramos por mililitro. Aunque tengan los valores de estos antígenos normales, si hay un hallazgo patológico en el tracto rectal, se indica la biopsia. Otra indicación es cuando tenemos un tracto rectal normal, pero hay valores elevados del antígeno prostático específico, es decir, valores mayores a 10 nanogramos por mililitro. También es una indicación. La tercera indicación sería que hayan hallazgos patológicos en el tracto rectal y a su vez una elevación de los valores del antígeno prostático específico. Y también se indica cuando hay hallazgos de alteraciones ecográficas, es decir, en la realización de la ecografía transrectal se puede apreciar una zona hipo o hiperecoica en lo que es en la zona periférica de la glándula prostática. Mi nombre es Michelle Rosario y ahora estaremos explicando los estadios del cáncer de próstata. Según Hewitt, hay 4 estadios: A, B, C y D. En el estadio A, el cáncer está localizado dentro de la próstata y mide menos de 1 centímetro. Este es generalmente curable, sin embargo, para el examinador no será palpable. En el A1 es focal y en el A2 es difuso. En el estadio B, el cáncer seguirá localizado exclusivamente en la próstata, pero va a medir ahora más de 1 centímetro. También es generalmente curable porque no ha pasado la cápsula de la próstata. Para el examinador será palpable, pero localizado. En el estadio B1, el nódulo se va a encontrar en un solo lóbulo, medirá menos de 2 centímetros, y en el estadio B2, el nódulo será palpable en ambos lóbulos. En el estadio C, la invasión ya va hacia la cápsula de la próstata y va a comprometer órganos vecinos, pero no se diagnostica todavía en metástasis. Estamos hablando de un estadio C extraprostático. En el estadio C1 afecta mínimo el extracapsular y en el estadio C2 ya es una enfermedad extensiva a las vesículas seminales. En el estadio D, el cáncer ya ha producido metástasis, especialmente a hueso. Esto se diagnostica mediante una gammagrafía. También va diseminado a los ganglios linfáticos. Ya en este estadio no es curable. Solamente se le recomienda al paciente la terapia paliativa porque estamos hablando de un estadio con metástasis. En el estadio D1 la metástasis va dirigida hacia los ganglios regionales y en el estadio D2 hacia huesos o vísceras. Por otra parte tenemos lo que son los estudios realizados para saber el estadio del cáncer de próstata. El diagnóstico precoz se sustenta en una trípode constituida por el tracto rectal, el antígeno prostático específico y la ecografía transrectal. Pero el diagnóstico definitivo es lógicamente anatomopatológico y se obtiene tras la realización de una biopsia prostática, generalmente dirigida a través de lo que es una ecografía transrectal. La ecografía transrectal permite visualizar lo que es el tamaño de la próstata, sus límites, diferenciar lo que es la zona periférica de la transicional y detectar la presencia de nódulos o calcificaciones. El patrón de imagen de cáncer de próstata es muy variado. La imagen más típica de un tumor prostático es la de un nódulo hipoecoico, como se observa en la imagen número 1. Acá visualizaremos lo que es un nódulo hipoecoico en zona periférica basal correspondiente a un adenocarcinoma. Tumores de gran volumen o más indiferenciados pueden tomar un aspecto de nódulo mixto, como se observa en la imagen número 2. Acá visualizaremos lo que es un gran nódulo mixto que ocupa la totalidad del lóbulo prostático derecho, correspondiente también a lo que es un adenocarcinoma. Acá el problema surge que entre el 24 y el 40% de los tumores son isoecoicos, indistinguibles en la imagen y solo detectables con biopsias aleatorias de la glándula. Por lo tanto, la ecografía transrectal, más que una técnica diagnóstica, sirve de guía para la realización de la biopsia. Esta la vamos a realizar utilizando una pistola automática con aguja de calibre 18G, con profilaxis de lo que es antibióticos y el empleo de un anestésico local. La toma no debe ubicarse solamente en las áreas de sospecha, sino que debe integrar un muestreo aleatorio de toda la zona periférica, tomando desde 8 hasta 10 biopsias para conseguir lo que es una sensibilidad razonable.
Aparte de esto, la ecografía transrectal junto a la resonancia magnética multiparamétrica son las dos mejores técnicas para determinar la extensión extracapsular del cáncer de próstata. Bien, ahora vamos a hablar acerca de lo que es la metástasis ósea, que son un cáncer básicamente secundario proveniente de un cáncer primario, como es en este caso el cáncer de próstata, que representa un 85%, también puede provenir de un cáncer de mama un 70%, pulmón y riñones 40%. Por lo general, el cáncer de próstata afecta principalmente ganglios linfáticos, seguido de huesos, como la cadera, el fémur, el húmero, los arcos costales y también el cráneo. Ahora, ¿por qué los huesos? El tejido óseo es altamente vascular y contiene células madres hematopoyéticas, además que promueve un microambiente ideal para el crecimiento celular de las células cancerosas. Cabe destacar que este hueso sano va a estar sometido a un proceso de remodelación constante, donde hay destrucción ósea y también hay formación de hueso nuevo. Este proceso siempre está en equilibrio, sin embargo, hay liberación de calcio, y este calcio es necesario para el desarrollo de las células cancerosas. Por otro lado, también existe el flujo sanguíneo lento en la médula ósea roja, que facilita la fijación de estas células cancerosas a la superficie ósea, favoreciendo de esta manera un suelo fértil para el crecimiento del cáncer. Ahora vamos a hablar acerca de los fenotipos de la metástasis ósea. En este caso son dos. Tenemos el fenotipo osteoblástico, es decir, que desencadena la formación de hueso nuevo, y la de fenotipo osteolítico, donde hay destrucción del hueso normal. En la mayoría de las metástasis son mixtas, pero en el caso del cáncer de próstata, este tiene la capacidad de estimular la formación de hueso nuevo. Por lo tanto, es de tipo osteoblástico. La clínica de la metástasis ósea realmente es muy variada, va desde dolor que se puede exacerbar en las noches, hay deterioro funcional, fracturas patológicas y alteración del hemograma. También la metástasis ósea la podemos diagnosticar por diferentes estudios de imágenes principalmente, tales como los rayos X, la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética y también la gammagrafía ósea. Hola, ¿qué tal? Tengan todos un feliz día. Mi nombre es Rafael Zambrano y para finalizar este tema vamos a hablar un poco sobre el tratamiento de cáncer de próstata. Al momento de tomar la decisión con respecto al tratamiento de este tipo de pacientes, nos ayudaremos con los siguientes parámetros para direccionar el curso del mismo. Esto será en función de la historia natural del tumor, el estadio TNM, la escala Gleason y el antígeno prostático. A continuación podemos visualizar la siguiente tabla, la cual nos va a clasificar por grupos de riesgo el cáncer de próstata, permitiéndonos así estratificar la progresión y recidiva del tumor en base a sus características histológicas. Toma en cuenta el estadio TNM, la escala Gleason y el antígeno prostático, para determinar así los tumores de bajo riesgo, riesgo intermedio, alto y localmente avanzado. La misma es aportada por la Red Nacional Integral de Cáncer, o por sus siglas en inglés NCCN. En pantalla podemos visualizar el siguiente esquema, el cual nos indica el tratamiento en función del estadio clínico del cáncer de próstata. En el estadio 1 y 2 encontramos los siguientes tratamientos. 1. Observación terapéutica. No es más que la vigilancia estrecha del paciente hasta la aparición de progresión del cáncer de próstata, momento en el cual se va a instaurar un tratamiento generalmente paliativo. 2. Prostectomía radical. Consiste en la extirpación total de la próstata entre el cuello vesical y la uretra, así como de las vesículas seminales y una linfadenectomía. ¿Qué pacientes catalogan para esto? Pues aquellos que cuenten con un estadio tumoral T1 y T2 y una expectativa de vida superior a los 10 años. También podemos englobar a los pacientes con un estadio tumoral T3, pero que cuenten con las siguientes características. La extensión extraprostática del tumor es limitada, un antígeno prostático menor a 20 y la escala de Gleason menor a 8. Podemos hablar también de lo que viene siendo la radioterapia externa. Actualmente se cuenta con la radioterapia conformacional en 3D y la intensidad modulada, que nos permite un aumento de la dosis administrada con menor irradiación de los órganos vecinos, principalmente la vejiga y el recto. La dosis total de radioterapia administrada en un 10 de 200 Grays, y esto va a durar durante 2 meses, es decir, el tratamiento. En el estadio 3 encontramos un tratamiento combinado donde vamos a combinar la hormonoterapia de 2 a 3 años y una radioterapia a los 3 años. La hormonoterapia puede ser mediante orquiectomía o análogos sintéticos de la hormona hipotalámica liberadora de la hormona luteinizante. Se debe considerar que este tipo de tratamiento es paliativo en sí mismo, ya que la respuesta es temporal. Esto va a variar en función de los tumores metastásicos en un tiempo aproximado de 18 a 36 meses. Para estadios 4 nos queda el siguiente tratamiento, un bloqueo androgénico completo o total, el cual pretende la eliminación
total del 5% de testosterona circulante proveniente de la suprarrenal, que dentro de la célula prostática es convertida en un andrógeno efectivo, es decir, la dihidrotestosterona. Combina lo que viene siendo la orquiectomía médica o quirúrgica más un antiandrógeno periférico como lo viene siendo la flutamida. Damos así concluido lo que viene siendo este seminario de cáncer prostático. Espero que les haya sido de ayuda y que tengan un feliz día a todos. Hasta luego.